Y efectivamente, pues hoy, ahí lo veis, bueno, pues a los que estos personas sin criterio desde Corea han decidido poner al frente de las ventas en corporate o a grandes cuentas en el mundo Samsung, ¿no? Yo voy a hablar básicamente un poco del futuro, ¿vale? Del futuro, es decir, voy a intentar compartir con vosotros una pequeña receta muy aterrizada, muy sencillita, de todas las cosas que hemos aprendido en términos de ciberseguridad en la movilidad. Por cierto, actor crítico y fundamental, como creo que no se le escapa a nadie, y cómo entendemos que esa receta puede aplicar en un futuro más bien presente a día de hoy, con tendencias que tenemos hoy en día más en boga, ¿vale? Pero antes de empezar con lo que viene en el futuro, quería compartir con vosotros, y ahora miráis las caras para ver qué edad tenemos cada uno, un pequeño vídeo. Computer companies coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. We're in. Shall we play a game? How can I ask you that? How about global thermonuclear war? Fine. What the hell? They're trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles. All stations, this is crystal clear. A7, correction, 8. That's 8 Lindberghs. Get on the sack. Arrest pending indictment for Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cobra Dane, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. It's still playing the game. It's gonna start a war. Is this a game or is it real? Shall we play a game? 1983. Ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, por supuesto, ¿vale? La película Juego de Guerra y Matthew Broderick se meten, como hacen hoy en día los adolescentes, en un cuarto que tenía, empieza a toquetear y consigue pues, establecer la tercera guerra mundial, ¿no? De una manera completamente práctica. Llamo a colación a esto porque 5 años después, en el 88, existe el primer ciberataque, un gusano llamado Morris, que ataca hasta 60.000 servidores y llega a liberar 6.000 password, incluidos los servidores de la NASA. Año 1988. ¿Qué está sucediendo hoy? Y aquí soy consistente con mis compañeros porque han compartido los mismos datos. Pues hoy no tenemos un vector de ataque de 60.000. Tenemos un vector de ataque actual de 22.000 millones de usuarios que están conectados de alguna o a usuarios, ya no solo usuarios, máquinas, personas virtuales que están conectados y que, por tanto, son susceptibles de recibir un ataque. Y aquí quiero hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, muy tonto, de sensibilización, porque, claro, de estos 22 millones, y hablaba al principio de la movilidad, sabemos que en amplia mayoría pues, son entornos o personas o máquinas que efectivamente señalan o transmiten información o reciben de manera móvil. Entonces, quería hacer una pregunta a todos los que estáis aquí. ¿Cuántos de vosotros sois conscientes, y ahora motivo por qué digo sois conscientes, o utilizáis un antivirus en el móvil? Cuidado que estamos hablando de un foro de personas que se han tomado la molestia de venir a un foro de ciberseguridad con un atasco en Madrid. ¿Y cuántas personas habéis levantado? ¿5? ¿6? ¿Vale? ¿Cuántas personas de vosotros, cambio la pregunta, tiene un laptop corporativo y tiene un firewall, un sistema de seguridad, redundancia, para poder, digamos, filtrar cualquier tipo de ciberseguridad? Levantáis la mano, no hace falta, ¿no? Sois todos, ¿no? ¿Por qué existe ese tipo de dualidad? ¿Cuántas veces accedéis a aplicaciones corporativas, aplicaciones personales, sobre todo personales, desde un entorno móvil y cuánto desde un entorno fijo? ¿Y por qué existe esa sensibilidad en un entorno y en otro no? Por cierto, y abro cuña publicitaria, los que lleváis Samsung sí tenéis un antivirus activado, ¿vale? Eso es lo que tenemos un poco, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos tantos millones de dispositivos y cómo esto va a seguir creciendo? Porque aunque no lo creamos, que dentro de unos años seremos conscientes, estamos acometiendo la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial cambia significativamente el paradigma de los anteriores porque lo que hemos hecho hasta ahora, históricamente, pues nada, hemos empezado a trabajar con una máquina de vapor, después hemos hecho productos masivos en una línea de producción masiva, después esa parte la hemos automatizado, hemos empezado a hablar de computadores, de electrónicas, pero esto no ha sido más que Altus Fortus Citius, es decir, como decía John Ford cuando le dijeron, si hubiese escuchado a los que me pedían, no hubiese construido un coche sin un caballo que corriera más, ¿no? Pues toda esta parte ha sido dinamización de la operación. Hemos hecho las cosas más rápidas, más altas y hemos llegado más lejos. Pero la cuarta revolución significa un cambio de paradigma, significa un cambio de hacer negocios, significa un cambio de vivir. Y solo para que estemos seguros que estamos todos en el mismo punto, quería compartiros este pequeño vídeo.
efectivamente, ¿habéis visto las 4 revoluciones industriales? Siempre ha habido la amenaza de la seguridad, siempre. Una era física, hoy en día es lógica o cibernética, como queréis llamarlo, pero realmente cuando cambia el escenario de juego, cambian las amenazas. Y cuando cambian las posibilidades de hacer negocio y las posibilidades de vivir diferente, esas amenazas también evolucionan. Aquí en este vídeo os he comentado 3 fundamentalmente, ¿vale? El 5G, ¿qué nos trae? Una velocidad fuera de lo común, una latencia tendiendo a 0, inmediatez, multidisciplinaridad, disparamos el número de concurrencia, el número de dispositivos que son capaces de conectarse a la misma antena, pero también trae redes completamente desconocidas, integración de privadas con públicas, no controlamos todo el end-to-end y es una amenaza ciertamente latente. Dentro del IoT, bueno, pues esta es caballo grande, ande o no ande, esta es de las fáciles, ¿verdad? Se supone que a final del año que viene, el 2020, por cierto, esa cifra que hace tiempo veíamos como es el año que viene, tendremos más de 25.000 millones de dispositivos conectados y eso hace que los vectores de ataque se multipliquen, que entiendan al infinito, ¿vale? Y ya no solo eso, sino como antes hemos comentado, yo creo que es un hilo conductor que hasta ahora hemos tenido todos van a tener diferentes endpoints. Vivimos en un mundo de la integración, donde no somos, el que intente abarcar todo, desde luego, está cometiendo un error estratégico clarísimo y existen amenazas ya no solo por el número, sino por la tipología, ¿no? Por los diferentes accesos que podéis hacer. Pero ya no solo eso, todo irá soportado sobre la inteligencia artificial. Y esto supone que ya el data entry cambia. Estamos hablando ya de procesos de decisión completamente cognitivas, estamos hablando de que existen personas asistentes que van a conocerte cada vez mejor y van a poder actuar en consecuencia, ¿vale? Lo cual abre un campo pues también de enorme incertidumbre sobre, oye, conocemos todo el desarrollo que está por detrás y sobre todo lo que yo pueda hacer puede tener un efecto crash, un efecto catastrófico aguas abajo, es decir, coche conectado, coche autónomo, por deciros un ejemplo claro, ¿no? Biométricos para acceder a vuestros datos bancarios, ¿qué puede suceder, ¿no? Lo que sí es cierto, o por lo menos entendemos desde mi casa, es que estos 3 efectos, que son los catalizadores de la nueva tecnología, van a coincidir y coinciden a día de hoy en un entorno de movilidad. Ay, amigo, y ahí sí somos fuertes, ahí sí llevamos mucho tiempo y ahí hemos aprendido muchas cosas de cómo la ventaja competitiva de la movilidad no va tanto en el feature, no va tanto en los megas, en la pantalla, en la capacidad, en el diseño, sino en una ventaja estructural computativa diseñada desde la ciberseguridad, ¿vale? Y quiero compartir con vosotros un poco cuáles son las 2 grandes... Voy a hacer 2 cosas. Voy a compartir con vosotros cuáles son las 2 grandes enseñanzas que nos ha traído a llevar a este punto y después una pequeña receta de cómo entendemos que tenemos que afrontar el presente y el futuro desde un punto de vista de ciberseguridad. Las 2 enseñanzas. Y esto yo creo que lo hemos hablado todos. Disculpad que están en inglés, pero como por no reutilizarla todas veces, no, he utilizado la antigua, ¿vale? Cualquier punto de acceso, esos 22.000 millones, tiene que estar inherentemente securizado. Y aquí voy a parafrasear un colega mío, un canadiense que vive en Corea, porque tiene que haber gente para todo, o sea, hay un canadiense efectivamente que vive en Corea, que habla de la tostadora conectada. Yo no sé muy bien por qué a alguien se le puede ocurrir tener una tostadora conectada, pero no creo que a nadie le sorprenda, ¿verdad? No sé si querrán, yo qué sé, una receta para que el punto del aceite de oliva sea perfecto dentro de la tostada o simplemente porque es un friki y que ya le supera todo esto. Pero imaginaos un ataque a una tostadora conectada. El problema no es que se te queme el pan, que ya sería ya de per se un problema. El problema es que ha entrado en tu red y ha entrado a través de una tostadora. Parafrasearlo, pasarlo en punto real, ya no hablamos de tostadora. Nosotros no hacemos tostadora, vea tú que sabes más, hacemos tostadora, no hacemos tostadora, pero hacemos muchas más cosas, sobre todo que están conectadas. Y ese es un punto estúpido, sencillo, pero creo que fácil de entender, por lo cual el endpoint debe estar inherentemente conectado, ¿vale? Y después, vosotros me lo habéis dicho, si os pregunto cuántas interacciones al día hacéis desde un dispositivo móvil, os asustaríais. Puede salir sin cartera, pero no puede salir sin móvil. Puede salir sin llave del coche y puede salir sin móvil. Yo me he dejado a mis niños en casa, pero el móvil no me lo he dejado, ¿vale? Y tengo más niños que móviles, también es cierto, pero bueno. Lo que sí es cierto que es una tendencia que no viene desde la tecnología a la sociedad, sino que es viceversa. La sociedad ha, digamos, asimilado la movilidad como un catalizador y va mucho más rápido de lo que nos hubiese gustado, ¿vale? ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Porque, claro, no podemos vivir de espaldas a la realidad, no podemos vivir en una burbuja. Los riesgos siempre han existido y siempre han existido elementos que ayuden
a mitigarlos. Pues esta es mi pequeña receta. La mía, un beehive de Samsung, pero sí que es verdad que me la creo. Y no está en el orden lógico, ¿vale? La receta básicamente es que cualquier tipo de mitigación empieza en el hardware y termina en el usuario final. No es el orden correcto. Cualquier cosa que hagamos empieza en el usuario final. Puedes securizar todo lo que quieras, cualquier tipo de cosa, que siempre estará el efecto humano, el error humano, la inconsciencia o directamente un mal uso consciente que pueda llevar al traste cualquier política de mitigación. Pero en términos de diseño sí que tenemos que empezar en dónde entra la interacción humana, cuál es el dispositivo o cómo empezamos a entrar en esta parte, ¿vale? Aquí lo hemos dividido en un camino, digamos, cronológico de 5 cosas que tenemos que asegurar o que desde Samsung hemos hecho para garantizar que por lo menos existe una política bastante sólida de mitigación de riesgo. La primera es, oye, trabajar con un hardware que realmente esté aprobado. Lo hemos dicho, lo ha dicho antes Eutimio, realmente necesitamos garantizar que el hardware de per se en este ecosistema ya de per se es seguro, porque si no, la cadena ya empieza viciada, ¿vale? Después, dentro de la cadena de OSI, por encima, un firmware, un software, una gestión de aplicaciones que realmente también nos garanticen que están securizados, ¿vale? La tercera, que aquí la gente creo que todavía no es consciente todavía de qué estamos jugando, pero la red o el camino de transporte también tiene que estar seguro. Y me decís, bueno, sí, yo a vosotros en Samsung os veo aquí y aquí, pero en las redes, pues en España todavía no. La primera red 5G del mundo coreana está soportada 100% con elementos de red de Samsung. O sea, sí que tenemos experiencia aquí y sí que sabemos cuán importante es esta parte. Una vez que tienes la infraestructura montada, tienes que manejarla. No solo el tuyo, sino cualquier tipo de dispositivo que se quiera conectar. Y además, tienes que ser muy ágil y muy flexible en nuevos riesgos que vienen. Aquí la inteligencia artificial, como os contaré un poco luego, va a ser vital, porque estamos trabajando para que el mismo dispositivo, solución de gestión aprenda de los ataques y pueda de una manera proactiva defenderse de los futuros que puedan venir, ¿vale? Y por último, cuando digo un poco final user, persona, también lo hemos hablado aquí. Y yo no he hablado con el resto de participantes ni mis contertulios porque no hemos tenido oportunidad. Pero es cierto, trabajamos en un ambiente completamente, en un ecosistema completamente abierto. Y nadie es susceptible de que un usuario conecte algo que no debe, donde no debe, y que sea un punto de generación de failure, ¿vale? Empezando por de las 5 patitas que os he comentado, las 2 primeras, hardware, firmware, software. Pues desde Samsung, como os decía, entendimos desde el 2013 que la seguridad no era un feature nice to have, sino que era una ventaja estructural. Esto no es que seamos mejores ni peores que antes, esto que lo vimos venir, invertimos mucha pasta mucho antes. Visión estratégica. Para nosotros es un pilar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde un punto de vista de hardware, garantizando el bit de seguridad. Luego comentaré un poco sobre el supply chain. Garantizamos que el 100% de los componentes no solo se ensamblan, sino de punto de vista de fabricación también son nuestros. Por encima, no voy a entrar en mucho detalle, encantado luego dejaré mis datos por si necesitáis más detalles al respecto, pero en versión de Operating System in Firmware tenemos una capa específica de Samsung, lo contaré un poco más adelante. Como todos sabéis, nuestro sistema operativo es Android, ¿vale? Trabajamos en partnership con Google, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y salen cosas bastante potentes, pero la versión de Samsung de Android es diferente de cualquier otro manufacturer. Es diferente desde fábrica, ¿vale? Por eso no es versión de sistema operativo, sino directamente de firmware. Y, por supuesto, la capa de aplicaciones, pues tenemos desde la sensórica hasta, ya también se ha hablado aquí de entorno personal y entorno profesional dentro del mismo dispositivo, con políticas diferentes. Es decir, entendemos que la ola de digitalización social es tan alta que una misma persona puede utilizar el mismo dispositivo para que su hijo vea el YouTube o para acceder a su cuenta bancaria o incluso para acceder de manera segura a su CRM, y tenemos el mundo completamente separado, ¿vale? Un par de pinceladas, ¿vale?, sobre por qué decimos que desde un punto de vista de firmware y de hardware podemos garantizar esa seguridad, es pues básicamente esta. Por un lado, somos dueños del 100% de los procesos, es decir, otros fabricantes no, de otro índole tampoco, pero nosotros fabricamos todos los componentes y los ensamblamos. Con lo cual, garantizamos que end-to-end toda la cadena de producción es propietaria y que, por tanto, el
el producto final o el dispositivo final cumple todas las garantías de seguridad en ese aspecto. No solo a la hora de fabricarlo, a la hora de arrancarlo, cada vez que arrancamos el dispositivo, y luego daré un tip que a mí me llama mucho la atención, pero que es completamente curioso, y es cierto, cada vez que arrancamos el dispositivo lo validamos de manera segura, hacemos un chequeo completo del dispositivo. Eso sí lo hacen todos los dispositivos de Android, pero el único que lo hace luego en tiempo real es los dispositivos de Samsung. Entonces, desde la fabricación hasta el arranque, hasta que una vez ya el dispositivo está vivo, estamos garantizando que toda esa parte está securizada. Algo que la gente me pregunta mucho, ¿no? Samsung, Android Enterprise, ¿cuál es la diferencia? ¿Son complementarios? No lo son, son excluyentes, son completamente complementarios. Nuestra estrategia es trabajar codo a codo con Android, con Google en este caso, para intentar que su solución de per se sea lo más securizada posible. Pero on top tenemos ciertas capacidades, nosotros llamamos Samsung Knox por la parte de ForKnox, de paradigma un poquito antiguito de seguridad, pero es cierto, ¿vale? Por el cual, on top a cualquier capacidad que dé Android, la marca Samsung se garantiza, y ahora os comentaré un poco cómo, que tiene otros estándares de seguridad, ¿vale? Esta la paso rápida, pero es que me llama muchísimo la atención. ¿Cuánto de vosotros apaga el móvil por la noche? Me da igual el fabricante. ¿Sabéis que el resto de fabricantes, excepto Samsung, solo chequea el kernel cuando se apaga el dispositivo? ¿Qué significa chequear el kernel? Comprobar la integridad de la información que está dentro. Hace una copia, verifica, si es la misma, nadie lo ha atacado. Si es diferente, alguien ha entrado. ¿Vale? Pues el único dispositivo que lo hace en tiempo real, no hace falta que lo conecte, es Samsung. ¿Vale? Os lo digo como un pequeño tip para que si me da igual el fabricante que tengáis, pero por favor, apagadlo de vez en cuando. Es sano, desde un punto de vista de seguridad. ¿Vale? Claro, a mí me pagan el salario estos caballeros coreanos, tengo una familia que mantener y muchos proyectos, pero no soy solo yo el que dice, desde luego, que la plataforma de seguridad de Knox es la más segura del mercado. Lo dice Gartner. En los últimos 5 años hemos salido pues, dentro de su calificación como la plataforma más segura. Y aquí es cierto, y lo puedo decir abiertamente y honestamente, que existen otros fabricantes, por ejemplo, que sí que es cierto que son menos flexibles a la hora de introducir aplicaciones en su store, son más restrictivos, no trabajan en un entorno tan abierto y parece que solo por ese mero hecho pues lo que va a entrar es más seguro. Y no es menos cierto. Pero aún así, nuestra plataforma es más segura. Y es más segura, el otro día hablaba con la gente del CCN, por cierto, Centro Criptológico Nacional, que es la parte gubernamental o estamento gubernamental que ayuda a certificar desde un punto de vista de seguridad de homologación, y me decía, nosotros os podemos certificar porque nos habéis abierto vuestros dispositivos. Y sabemos que lo que hay ahí es seguro. Otros fabricantes no. Con lo cual, es un ejercicio de fe. Y es una realidad. ¿Vale? No solo dice la CCN aquí en España, con lo cual estamos encantados de trabajar y somos el único fabricante que está homologado por el Centro Criptológico Nacional y que utiliza dentro del CNI, por ejemplo, sino que cumplimos con el Common Criteria, que es un estándar de criterio de verificación de seguridad global, y en cada uno de esos países, pues sabéis que tenemos presencia global, pues cubrimos esta parte, ¿vale? Lo que os he contado a nivel de firmware y de software básicamente es esta parte, ¿vale? La parte segurizada. Y ahora os comentaré luego un poquito adelante. Ya no solo obedece a los dispositivos móviles de Samsung, implica cualquier dispositivo Samsung, teles, frigoríficos, neveras, ¿vale? Todos estos cumplen el criterio de construcción, digamos, de fabricación, de seguridad. Por encima, para grandes empresas, para ayudar a seguir gestionando la seguridad, pues tenemos la parte de plataforma que tiene básicamente 4 módulos adicionales a lo que un EDM hace. Esto nunca es sustitutivo de un MDM. Simplemente por el hecho de contratar Samsung, tenéis unas capacidades on top. Es el mismo concepto que teníamos con Android Enterprise, on top a lo que ya os da vuestro MDM. Y pasaré muy deprisa, pero básicamente cubre todo el ciclo del dispositivo. Con Knox Configure puedes hacer que cuando tu dispositivo se arranque por primera vez, lleve vuestro logo corporativo, cargue vuestras aplicaciones donde vosotros queráis, lo puede hacer en remoto, obviamente, como una parte adicional a la parte del MDM. En Knox Mobile Enrollment es tan sencillo como abres la caja y se engancha directamente a vuestro MDM, sea el que sea, con lo cual en una gestión de dispersión
pues facilita mucho las cosas. Con el Knox Manage aportamos dos partes, básicamente un MDM básico, que insisto, según el tamaño de la compañía, pues no tiene mucho sentido, hay otros players más relevantes que lo están cometiendo, pero sobre todo tiene una parte de contenedor seguro, y es estrategia Bring on your device, único dispositivo, todo lo que metas aquí está securizado en tu end, inviolable, con unas políticas diferentes al resto. No me importa que tu hijo coja el dispositivo o que tú lo hagas de manera incorrecta, porque mi información, digamos, sensible de negocio va a estar toda encriptada en una parte de securización. Y por último, y no menos importante, sí es verdad que uno de los... en una solución de compromiso, si tú hablas y trabajas en un open source, es muy complicado manejar versiones de sistemas operativos que sean constantes en el tiempo. Se habla de la famosa fragmentación del sistema operativo Android, ¿no? Que tenéis un montón de versiones, digamos, y que eres capaz de validar, homologar un dispositivo, una aplicación móvil sobre una versión de Android que te fuerza a la siguiente y ya directamente se lo desconfigura, ¿no? Pues desde el IFOTA somos capaces de gestionar qué versión del sistema operativo, a quién y cuándo queremos bajarle. Con lo cual se pueden hacer pruebas en entornos controlados hasta verificar que el software corporativo funciona y cuando nosotros queramos, ya sea con conectividad de Wi-Fi, UMTS, por la mañana, por la tarde, solo a un pequeño colectivo de empleados, se actualice la versión del sistema operativo, ¿vale? Os he contado un poco cómo hemos afrontado, qué hemos aprendido y cómo estamos aplicando hoy esas medidas de mitigación de riesgo en un entorno completamente móvil. Y ahora viene la parte más chula, a mí por lo menos la que más me gusta. ¿Qué hacemos con el futuro? Bueno, con el futuro es hoy, el 2020. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en este sector hace bastantes años ya, el 2000 ya era una pasada y el 2020 era imposible, pues el 2020 mañana. La película al principio era del 83, os lo recuerdo. Pero bueno, básicamente, no sé si se ve bien, más o menos, ¿vale? Básicamente las cosas empiezan a ser todas mucho más abiertas, mucho más conectadas, mucho más masivas, mucho más heterogéneas y va desde entornos directamente rural hasta coche conectado, pasando por una Smart City o qué está sucediendo en un town hall o en un edificio corporativo, ¿vale? Y sí es cierto que vamos a tener más amenazas, que vamos a ser más vulnerables, que siempre, y eso se dispara, yo creo que es hilo conductor también de las presentaciones anteriores, tenemos una gran concienciación sobre la privacidad. Privacidad y seguridad son cosas diferentes, aunque están relacionadas, ¿vale? Que van a pasar cosas que no podemos controlar, porque no las sabemos, y que los malos siempre intentan ir un puntito por delante del resto, y que realmente hay cosas que no vamos a poder gestionar, precisamente porque son masivas y heterogéneas. Y yo creo que Eutimio también lo comentaba antes, es imposible gestionar esa cantidad masiva de dispositivos. ¿Qué estamos haciendo? Y esto es un poco, esto no está comercializado todavía, es un poco de primicia, pero sí estamos trabajando ya en Knox Analytics. Básicamente tenemos una herramienta de inteligencia artificial y machine learning muy potente, donde los dispositivos móviles en entorno consumer ya lo tiene, el famoso Bixby. Solo hemos trabajado en principio en el data entry de voice, pero por detrás tiene una plataforma súper potente de desarrollo. Y básicamente lo que le estamos intentando hacer es di a tu dispositivo que aprenda cómo le están atacando y qué medidas a la versión de software e incluso firmware tenemos que actualizar de manera proactiva para que eso no suceda, ¿vale? Eso es en un gran titular, básicamente, y lo que puedo compartir de momento con vosotros, de qué va esta parte de Knox Analytics. Esto tiene sentido incluso hoy, cuando todavía no ha explotado el 5G y la IoT de manera masiva que todo el mundo predecimos, pero en el escenario futuro es que no tenerlo prácticamente no es una opción. Y como os comentaba, por acabar, un poco, aquí le doy al zoom out y hablo un poco del universo Samsung, porque al final, sí, se nos conoce por esto, se nos conoce por las teles, pero realmente entramos en un ecosistema donde personas profesionales, aunque sean la misma persona física, y entornos se entremezclan. Yo soy una persona en mi casa, soy una persona en mi oficina, soy un profesional en mi casa y soy un profesional en mi oficina. Y existe un ecosistema que va más allá del wearable, del teléfono, de la tablet, del PC. Empezamos a hablar de la tostadora conectada. Y eso, de un punto de vista de eficiencia, tiene una importancia, pero de un punto de vista de ciberseguridad adquiere una criticidad increíble. Ya estamos trabajando aquí. Esto es, a día de hoy, lo que tenemos. Todos esos dispositivos van plataformados por Samsung Knox. Es decir, si lanzamos la tostadora,
también tendrá inherentemente al hardware una capa de seguridad. Y donde estamos trabajando ahora y esperamos tener algo ya en el futuro próximo es en la parte de gestión automática o de autoaprendizaje de esta plataforma, ¿vale? Como decía al principio, empieza por el hardware, acaba por la persona. Realmente es al revés, ¿eh? O sea, realmente empieza por la persona. Y aquí esta criatura es el hijo del fundador de Samsung, que fue el que dio un acelerón. O sea, no sé si sabéis de Samsung, una pequeña anécdota, empezó siendo una frutería y, bueno, empezaron a crecer, a vender un poco más, a traer elementos de electrónica, vendió la primera tele. Y el hijo, ¿no?, que es este señor que empieza aquí, fue el que realmente lo aceleró. Y lo he traído aquí no porque sea el hijo del dueño, que ya por cierto no está entre nosotros, sino porque realmente necesitamos, es un call to action, claro, un llamamiento a la acción. Toda esta parte de ciberseguridad conceptual y el PowerPoint lo soporta estupendamente, pero os he preguntado antes cuántos teníais sensibilización, como un KPI de sensibilización de población en móvil, y tendía a 0, ¿vale? Hagamos un assessment de la realidad. Yo he puesto vídeos porque quería ver vuestro body language si realmente estamos hablando de lo mismo o no. Si hay un debate sobre si ese es el futuro, lo podemos tener en otra sala, pero yo creo que está más que aterrizado. Tengamos un sentido de urgencia, y no voy a poner la típica de por qué murió Kodak o por qué Nokia desapareció, pero es una puñetera realidad, ¿vale? Y esta es la más importante. Por eso decía que empieza en el hardware y termina en las personas, porque cualquier cambio empieza siempre con uno mismo, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación. Tenéis mi dato de contacto y a vuestra disposición. Muchas gracias.